Juan Alberto Cedillo, son tiempos muy complicados. Ha habido, pues, sucesos que eran muy, muy difíciles de predecir o de adivinar. Nuestro escenario político está cambiando de una manera quizás inusitada y las redes sociales, los medios electrónicos, los medios impresos y los agentes políticos en general estamos participando de una manera crucial. Yo quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo ve el periodista profesional, el periodista de pelea, la situación hoy. A partir, por ejemplo, de sucesos como el de este viernes, una reunión de más de 60,000 elementos allí en Spaces de Twitter. ¿Qué significa todo esto para ti? Pues mira, un poco más atrás como antecedente. Recuerda que en pocos días, en menos de 24 horas, 48 horas, perdón, asesinaron a dos colegas en la ciudad de Tijuana. Sumaban cuatro. Ahorita ya van cinco. Esos asesinatos de Tijuana provocaron la primer gran movilización de todo el gremio en 28 ciudades para protestar por los asesinatos de los colegas, que en menos de un mes son cinco. Es una situación que provocó pues desánimo, tristeza, enojo, etcétera, por la violencia que está sufriendo el gremio. Pero también una situación que es muy relevante, y ese fue el epicentro de la protesta, que es que los crímenes contra los colegas se están cometiendo con la mayor impunidad. Es decir, de todos los asesinatos que van en este sexenio, que ya son más alrededor de 55, creo que nada más hay los dos casos mediáticos más importantes con resultados, o los casos más que provocaron mayor escándalo son los que han tenido escasos resultados, sin llevar a la justicia finalmente a los verdaderos autores intelectuales, solamente a los autores materiales. Y entonces tenemos que esa impunidad, que es la base de que se sigan cometiendo los asesinatos, genera una sensación de desconcierto, de tristeza, de indignación. Y lo más triste y lo más difícil, que es como y por lo menos yo lo veo, es que desde la tribuna del poder, la máxima tribuna del poder, en lugar de que se resuelvan o se den incluso tan solo las condolencias a los colegas asesinados, pues ahora se está atacando a los periodistas, ¿no? Y el presidente López Obrador insiste en hacer, si uno revisa sus últimas conferencias mañaneras, en hacer del periodismo su principal blanco de ataque en este contexto donde están asesinando a colegas como si fuera a asesinar o preparar una próxima, eh, vamos a decir, parrillada, y vas a matar un animalito, ¿no? Así están matando a los colegas en la total impunidad y sin que haya resultados para resolver los crímenes. Ahora, esto en el contexto de una virtual confrontación que tiene ya bastante tiempo entre elementos como Bringas, Claudio X, González, muchísima, muchísima gente del ámbito empresarial, el diablo mismo, eh, ha generado un clima de oposición a la presidencia, pero también de provocación por parte de la presidencia. O sea, las cosas van mucho más allá de un conjunto de persecuciones y asesinatos de periodistas. Es algo que implica también a la clase empresarial, a lo que suele llamarse fifís, pero que en efecto representan a una masa importante a nivel de actividad económica y también como ciudadanos. ¿Cómo ligas tú este factor, el factor empresarial, con las actividades de latinos, Broso y Loret? Pues mira, hay una cosa muy fundamental que había que precisar para entender lo irracional de que se ponga en el centro de los ataques del presidente a actores empresariales, a periodistas, incluso a
empresas importantes o gobiernos extranjeros. Primero, el primer punto que hay que destacar es que si algo tiene ahora el Estado mexicano, el gobierno actual de México, es que es un gobierno pobre, un gobierno que carece de los recursos para hacer que la economía y el país avance, crezca y satisfaga necesidades básicas. Es un gobierno que no le alcanza el dinero y no tiene el dinero suficiente para hacer proyectos que se requieren para este país. Por eso necesariamente se tiene que recurrir a la inversión privada para complementar los pocos recursos que tienen el gobierno actual para poder decir vamos a hacer que la economía se mantenga en auge y eso por lo menos, aunque no sea la mejor economía, aunque haya desigualdad, permita resolver desempleo, dinero para la educación, para la seguridad, etc. Entonces resulta absurdo que un presidente que requiere de la inversión, que requiere de la relación con los gobiernos, porque ahora, por ejemplo, México exporta el 46, perdón, el 80% de su producción a los Estados Unidos y importa el 46% de alimentos, se está peleando con todo el que considera que le va a servir, incluso no como sparring, sino como cortina de humo para el fracaso de su gobierno. Entonces tenemos una situación que se complementa en donde el presidente hace de la inversión, los empresarios y la gente que necesita para atacarla, como si eso no tuviera una repercusión para la economía mexicana y para los mexicanos. Es decir, se está echando la soga al cuello porque finalmente si la economía no crece y él se convierte en el presidente que fracasó para echar a andar que México renazca, pues simplemente va a pasar la historia como el peor presidente de México. Entonces es absurdo que se quiera pelear con todos, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que nosotros podemos prever para el próximo lunes, próximo martes, en lo correspondiente a las reacciones del titular del Poder Ejecutivo respecto a la coyuntura actual en materia de confrontación mediática? Pues mira, por ejemplo, ahorita se está armando ya una marcha para el 3 de abril, que seguramente con toda la situación de descontento puede ser muy exitosa, ¿no? Y AMLO, a pesar de que tiene este famoso discurso de los otros datos, donde esos datos muestran otro país que solamente él conoce, él mejor que nadie sabe que su gobierno está siendo un fracaso. Y ese fracaso lo está generando una irritación donde precisamente ahora crisis lo hace ser más radical, más ofensivo, más irracional en términos de atacar a sus adversarios. Entonces, sin duda que a partir de a partir de esta crisis que se generó exhibiendo los ingresos de un ciudadano, donde se radicalizó todo el mundo en su contra, esto va a provocar que esta confrontación sea más profunda y más peligrosa. Eso es lo que yo creo que se puede esperar. Juan Alberto Cedillo, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a editarla, vamos a transmitirla lo más pronto posible. Un placer. Te agradezco, Gabriel. Ya sabes, a tu disposición siempre.